Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar ahora sí oficialmente con nuestra mesa. La mesa se titula Cambio Climático, análisis de las contribuciones nacionalmente determinadas en un contexto de balance mundial. Como parte de la mesa vamos a exponer un grupo del Departamento Ambiente. Ustedes saben que uno de los equipos de trabajo del Instituto de Relaciones Internacionales es el Departamento Ambiente. Algunos de nosotros estamos trabajando en un documento que la idea es presentar los avances parciales de ese documento. No todos quienes vamos a exponer, o mejor dicho, no todos los que van a exponer, o muchos más de los que exponen en realidad participaron en la redacción del documento, simplemente que por cuestiones de tiempo, disponibilidad no podían participar, es decir que nosotros somos una muestra del equipo del IRI y una muestra menor todavía del documento. Entonces, en ese sentido voy a comenzar con las presentaciones. Inicialmente me voy a presentar yo, voy a estar moderando la mesa. Mi nombre es Joel González, soy becario de CONICET, doctorando en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, miembro del Centro de Estudios en Políticas Ambientales y secretario del Departamento de Ambiente, y ya desde hace algunos años trabajo cuestiones vinculadas a cambio climático, en lo que es mi tesis doctoral a bosques, pero cambio climático en general, lo que me ha llevado a integrar distintos espacios de expertos relacionados a la temática. También nos acompañan hoy, me voy a permitir leerlo para no omitir ningún detalle, Emiliano Di Cosimo, que es profesor y licenciado en Historia de la Universidad del Centro, maestrando en Relaciones Internacionales de acá del Instituto, miembro del Departamento de Ambiente también del Instituto y del Grupo de Jóvenes Investigadores, y ha realizado distintos cursos como parte de su formación en materia de ambiente y desarrollo. También aquí presente nos acompaña María Emilia Faleo, que es abogada de la Universidad Nacional de La Plata, maestranda en Relaciones Internacionales, también como parte del instituto, y miembro del Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo del IRI. Desde la virtualidad nos van a estar acompañando y también van a hacer intervenciones en lo que respecta a sus segmentos Susana Beatriz Azzarini. Susana es licenciada en Relaciones Internacionales, docente de grado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, becaria doctoral de CONICET, miembro del Departamento de Ambiente del Instituto de Relaciones Internacionales, es decir, el espacio que hoy nos convoca. Es miembro también del Centro de Estudios en Políticas Ambientales de la Universidad Nacional de Rosario e integrante del equipo de Argentina 1.5, un equipo encargado del seguimiento y el monitoreo de la política climática argentina. También nos acompaña virtualmente María Fernanda Coloma, ella es tesista de licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador y miembro del Departamento de Ambiente y también del Grupo de Jóvenes Investigadores de este instituto. Y finalmente, también desde la virtualidad va a estar haciendo intervención y nos acompaña hoy Melissa Wilson. Ella es maestranda en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, graduada de la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica, miembro del Grupo de Jóvenes Investigadores y, por supuesto, miembro de nuestro espacio. Entonces, un poco ya como para comenzar con lo que hoy nos convoca. Perfecto, buenísimo. Susana, estábamos esperando que nos faltaba y era una parte importante del equipo. Entonces, iniciando, mejor dicho, con lo que hace a nuestro trabajo, lo que hoy nos convoca a la presentación del día de hoy, es precisamente un nuevo documento de trabajo en el marco de las publicaciones que se realizan en el instituto, que lo primero que nos gustaría decir que es la evolución y la continuidad de un esfuerzo que ya se viene desarrollando desde hace unos años, donde venimos trabajando
de forma específica en materia de cambio climático, y hemos publicado 2 documentos previos. El primero de ellos lo que buscó es analizar el Acuerdo de París y su proceso de implementación hasta el año 2018, un documento que se publicó en el año 2019, y lo que hicimos fue analizar los distintos componentes del Acuerdo de París, es decir, la mitigación, la adaptación, los medios de implementación, y lo menciono porque por supuesto esto es algo que van a escuchar el día de hoy. Y el segundo de los documentos, ya mucho más directamente vinculado, fue un documento que analizó las contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, estos compromisos claves o los documentos claves donde los países manifiestan sus compromisos. Y ese fue un documento que se elaboró partiendo de grupos regionales, de los 5 grupos regionales reconocidos por las Naciones Unidas, y ese es el mismo punto de partida que tenemos hoy en nuestro documento. Sí es importante aclarar que hoy no vamos a mostrar los resultados parciales de Europa Oriental. ¿Por qué? Porque es un documento todavía en construcción que esperamos poder publicarlo a principios del año siguiente, y todavía no tenemos resultados para mostrar en ese sentido. Como algunos resultados relevantes de los documentos anteriores, fundamentalmente el publicado a finales de 2020 o principios de 2021, resaltábamos el letargo en materia de ambición climática por parte de los distintos estados, y este letargo en la ambición se observaba en los diferentes componentes, en la adaptación, la mitigación y los medios de implementación. Otro elemento que me parece importante resaltar de nuestro documento es que se inserta en un marco donde hay una profundización de la crisis climática, eso es algo que todos conocemos, de hecho esperamos tener buenos resultados de la conferencia de las partes que se está desarrollando en este momento, y también crisis que están muy vinculadas, como es la crisis de biodiversidad y la crisis de contaminación. Por mencionar algún dato de la crisis de biodiversidad, decir que estamos atravesando la 6ª extinción masiva de especies, y por supuesto esa retroalimentación con la crisis climática es muy fuerte. Y adicionalmente este documento se inserta en lo que es el proceso de balance mundial, o Global Stocktake, como se lo denomina en inglés, que tiene por objetivo monitorear los compromisos y el proceso de implementación del Acuerdo de París y de los compromisos de los países en relación a los objetivos del Acuerdo de París. Y este Global Stocktake tiene 3 fases principales. Una primera fase vinculada a la recopilación de la información en base a los documentos que los países presentan. El principal es la contribución nacionalmente determinada. Un segundo momento de evaluación técnica, todavía no ha llegado, y un tercer momento de presentación de las conclusiones y las implicancias en materia de cambio climático. Entonces, como un elemento básico, nos gustaría comentarles algunos de los aspectos de las contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Por qué? Porque es el documento base sobre el que parte nuestro trabajo. O sea, alguno de los elementos básicos es que, en primera instancia, es el primer y principal vehículo para mostrar los compromisos de los países en materia de cambio climático. Otro de los elementos clave es que su incorporación a la arquitectura climática supuso pasar de un esquema de arriba hacia abajo, donde los compromisos o las exigencias y los porcentajes de reducción se plasmaban en acuerdos vinculantes, como puede ser el Protocolo de Kioto. Se pasó a un esquema de abajo hacia arriba, es decir, donde los países manifiestan cuál va a ser su nivel de compromiso y su nivel de ambición climática, como para resaltar algunos elementos. Por otro lado, las NDC tienen que reflejar la ambición de los países, es decir, los países tienen que dar cuenta cómo están enfrentando la crisis climática con un nivel suficiente de ambición, cómo van a cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Tiene que contener elementos de progresión de esfuerzos, por eso se presentan contribuciones nacionalmente determinadas en ciclos y a la vez se dan actualizaciones, siempre hacia una mayor o
debería ser en ese sentido, hacia un mayor nivel de ambición, ¿no? Pero también reconociendo algunos elementos relevantes de la arquitectura internacional en materia ambiental y particularmente climática, como pueden ser los distintos puntos de partida y el liderazgo que tienen que asumir los países desarrollados de acuerdo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, principio que hace alusión al hecho de que la responsabilidad histórica frente al cambio climático es disímil. Entonces son los países que más han contribuido a la crisis climática quienes deben aportar un mayor nivel de financiamiento, de apoyo y de construcción de capacidades. Ahora me gustaría mencionar, antes de pasar ya al análisis de cada uno de los grupos regionales, los componentes principales que observamos en nuestro análisis. El primero de los componentes tiene que ver con la mitigación, y para eso mencionar algunos datos que le otorgan relevancia. Uno de ellos es que la última década ha sido la década con el mayor nivel de emisiones de la historia, y si bien se observa una ralentización, un crecimiento menor en relación a décadas anteriores, lo cierto es que el nivel de emisiones sigue creciendo. Por otro lado, es que los compromisos que necesitamos para mantenernos en un calentamiento que esté próximo a los objetivos del Acuerdo de París, que tienen que ver con 1.5 grados en la medida de lo posible, y 2 grados en el peor de los escenarios, podría decirse, requiere compromisos bastante más ambiciosos que los que hoy tenemos en la actualidad. Como para mencionar un dato, necesitamos alcanzar las 0 emisiones de dióxido de carbono para el año 2050. Y algunos otros elementos, ¿no? Hoy en día, con el nivel de ambición que tenemos en materia de mitigación particularmente, es decir, los compromisos que los países han asumido, nos encaminamos a aumentos de la temperatura entre 2,7 grados y 3 grados promedio, lo que nos arroja en un escenario literalmente de catástrofe. Y por último, respecto a la mitigación, mencionar algunos de los elementos que observamos en nuestro análisis. Por un lado, miramos cuál es la meta de los países, la meta porcentual, cuál es la cobertura de gases, es decir, cubren todos los gases de efecto invernadero, cubren algunos, si presentan su información de forma clara y ordenada, de tal manera que favorezca la comparabilidad entre las distintas presentaciones, cuán ambiciosa es, si mencionan cuán ambiciosa es, y a la vez cómo refleja el incremento de ambición en relación a sus contribuciones anteriores, ¿sí? A sus esfuerzos de mitigación anteriores. Respecto a la adaptación, como ustedes saben, la adaptación tiene que ver con todas aquellas medidas que emprenden los estados con el objetivo de fortalecerse y resistir los impactos climáticos que ya están en marcha, ¿no? El incremento de la resiliencia. Y la adaptación sabemos que es una necesidad imperiosa para todos los países, pero esto se fortalece o en realidad se vuelve una cuestión crítica para los países en desarrollo, porque los países en desarrollo tienen mayores niveles de exposición en general, mayor vulnerabilidad al riesgo. Entonces, desde ese sentido, son los actores más vulnerables y van a ver y vamos a ver a lo largo de la exposición cómo se enfocan principalmente algunos en la adaptación, pero en ocasiones no lo suficiente. Como último de los elementos, me gustaría resaltar lo que vamos a observar en términos de adaptación, y acá un poco lo que ustedes van a escuchar es los aportes en relación a los impactos, los riesgos, las vulnerabilidades, los arreglos institucionales para implementar las acciones en materia de adaptación, también en algunos casos las necesidades de apoyo. Esto es muy importante para los países en desarrollo, es decir, qué necesidades tienen en términos de financiamiento, capacidades, tecnología, para desarrollar las medidas necesarias que permitan resistir los impactos climáticos. Y por último, vamos a hablar de los medios de implementación. Cuando hablamos de medios de implementación, nos referimos al financiamiento, la tecnología y la construcción de capacidades, es decir, aquellos elementos que permiten, sobre todo a los países en desarrollo, implementar su política de cambio climático y aumentar la ambición, ¿no? Entonces, el financiamiento y estos elementos que mencionamos, estos 3 elementos, son fundamentales para
todo el ciclo de políticas, el diseño, la implementación y también el monitoreo de las distintas acciones. Y es importante porque también ha sido una bandera histórica para los países en desarrollo, es decir, hay una lucha histórica en el proceso de negociación de los países en desarrollo de empujar, pido disculpas, voy a apagar el teléfono. Bueno, perdón por ese exabrupto, continuamos. Otro de los elementos relevantes es que hay una brecha en términos de financiamiento. ¿A qué nos referimos con esto? Que hay muchas más necesidades de adaptación y de mitigación que el financiamiento disponible para que los países en desarrollo puedan implementar su política climática. Entonces, en ese sentido también se plantean, con esto ya doy paso al grupo de África, se plantean incertidumbres respecto al futuro de la agenda climática, ¿no? Porque nosotros sabemos que en los últimos años la agenda internacional misma se ha visto movilizada a partir de la crisis bélica y también de la crisis del COVID, y eso supone muchos interrogantes en términos de financiamiento para la acción climática. Entonces es un interrogante que mismo no vamos a poder responder, sino que nos queda abierto. Y a partir de eso ya comenzamos con la exposición de cada uno de los grupos, iniciando el grupo de África. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, observamos el grupo de África. Primero, algunas características generales del grupo. Es un grupo muy numeroso, donde encontramos países en desarrollo, unos cuantos países de los que se consideran menos adelantados, incluso un emergente como Sudáfrica, es, digamos, un grupo de países altamente vulnerables al cambio climático y con una responsabilidad, digamos, de emisiones muy baja. Como decimos ahí, ninguno supera el 0,6% de las emisiones. Entonces, de vuelta, son países altamente vulnerables al cambio climático, sobre todo porque dependen de su principal actividad económica, es la agricultura, en la mayoría de los casos. Y bueno, las sequías y algunos otros efectos adversos impactan fuertemente, y su poca capacidad, su poca capacidad para enfrentarse a esos problemas tiene que ver también con su trayectoria económica. Bueno, ahí dentro del grupo los principales emisores son Sudáfrica, Zambia, Níger y Egipto, son países importantes, incluso dentro de los países en vía de desarrollo. Analizamos documentos de 40 países. Y fíjense que es interesante que Sudán del Sur y Gambia, dos países que uno podría considerar problemáticos, con muchas dificultades internas, aún así son los que presentaron su segunda NDC. Entonces, digamos, un compromiso por parte de los países interesante. Y ahí lo contrastamos con algunos países que actualizaron su primer NDC, con algunos que todavía no presentaron, como Libia, también hay que tener en cuenta el contexto de Libia, de una guerra civil. Pero bueno, digamos, dentro de los 54 países encontramos un poco de países con su segunda NDC, con su primer NDC y con la actualización. Y en el documento previo, que había alcanzado hasta octubre del 2020, solamente Ruanda había presentado su actualización, lo que vemos entonces un compromiso en el último tiempo. Dicho esto, pasamos específicamente al componente de mitigación, que voy a hablar yo. Ahí encontramos, en primer lugar, algo clave, que es, de vuelta, teniendo en cuenta lo que dijo Joel de las responsabilidades comunes diferenciadas y toda la trayectoria de estos países, la posibilidad de presentar una meta condicional e incondicional. Una meta condicional se refiere a una meta que depende del apoyo financiero o de transferencia de tecnología y de desarrollo de capacidades que puedan aportar países desarrollados, ¿no? Entonces, ahí fíjense que el 65% del grupo presentó los dos tipos de metas. Y esos tipos de metas difieren a veces en promedio en dos cifras. Entonces, ahí puse, por ejemplo, el caso de Mauritania, llega incluso al 81% y implica llegar a net zero emission, o sea, no emitir gases de efecto invernadero. Hay de todo un poco en esa palestra, digamos, de países, pero demuestra la necesidad de financiamiento. Además, al nivel más institucional, jurídico, digamos, se quiere decir, de los 40 países,
12 no cumplieron con la decisión de Katowice, que lo que implica ese documento guía aspectos metodológicos de transparencia, diversos puntos que tienen que cumplir las NDC de los países. Eso fue acordado, obviamente. Bien, lo interesante también es que han sumado medidas de mitigación a nuevos sectores. O sea, se ve un compromiso mayor por los países africanos, y bueno, ahí están especificados los casos que suman a algunos sectores. De vuelta, ahora ya yendo a los sectores, obviamente el sector más importante en África es AFOLU, que incluye todo lo que es agricultura, ganadería, manejo de suelo y demás, y algunos países también incluyen el sector industrial, ¿sí? Sudáfrica. Después, vimos que de los 40 países, 29 solamente presentaban la información para facilitar la claridad, la transparencia, el entendimiento de se conoce como YouTube, que eso, digamos, para una persona que quiere analizar la NDC es una ayuda para entender bien lo que propone el país. Después vimos que la mayoría cumplen los gases de efecto invernadero más clásicos, digamos, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, y algunos, incluso dentro de las dificultades metodológicas del grupo, institucionales, se animan a sumar algunos otros gases de efecto invernadero. Y vimos también que todos, exceptuando Benín y Tanzania, presentaron una contribución más ambiciosa, lo cual también es un logro, que casi logran plasmarlo a la práctica. Finalmente, entre los sectores, destaca África, tiene un potencial de energía renovable muy claro, sobre todo solar, pero también se puede avanzar en la biomasa, el biogás, mejorar las prácticas agrícolas, mucho transporte público, es un país también con infraestructura atrasada, entonces hay mucho para desarrollar. E incluso ya se empieza a hablar un poco de la electromovilidad como desarrollos incipientes, mucho también asociado al apoyo que puedan recibir por parte de países desarrollados. Por último, si no me equivoco, el tipo de meta, la mayoría contempla un escenario business as usual, o sea, un escenario teniendo en cuenta una trayectoria similar a la actual, o sea, proyectando cómo sería sin hacer cambios, y a partir de ahí, algunos sí, incluso proponen un periodo de referencia, algunos 2 años únicos, otros sí, el año base y el año de referencia. Entonces vemos también una heterogeneidad. Bueno, yo voy a hacer un poquito de adaptación. Primero me gustaría aclarar que, bueno, es un análisis como más técnico de lo que es adaptación en las contribuciones, y para esto, dentro de las decisiones de Katowice que nombró Emiliano, hay una puntualmente que habla de las comunicaciones de adaptación, y más allá de que son flexibles a la hora de presentarlo y cada país puede elegir la modalidad en que lo hacen, debe cumplir con 4 requisitos que son obligatorios para que sean consideradas una comunicación de adaptación, y si no, es simplemente un componente que presentan y cuentan el estado en el que están. Estos son circunstancias nacionales, arreglos institucionales, impactos, riesgos, vulnerabilidades, prioridades de estrategias, necesidades de ejecución, entre otros. Pero más o menos para que sepan que eso es lo que se tuvo en cuenta a la hora de ver qué países presentaron una comunicación de adaptación y cuáles no. Porque por lo que vamos a ver, todos los países en sus NDC, menos Uganda, hablaron de adaptación en sus contribuciones. Solo presentaron comunicaciones de adaptación Burundi, Chad, Eswatini, Etiopía, Guinea, los que pueden ver ahí como para no ser tan redundantes, ¿no? Angola presenta el componente de adaptación como si fuera su comunicación, pero no lo es, porque no cumple con estos 4 elementos necesarios. Después, se analizaron las metas, si son cualitativas, cuantitativas, qué tipo de metas tienen. Todos incluyen metas cualitativas, salvo y Burkina Faso y Cabo Verde. Ellos suman metas cuantitativas. Camerún suma metas cuantitativas y Marruecos también.
Bueno, ahí Ghana, Guinea-Bissau y Comorras no presentan metas ni cualitativas ni cuantitativas, y Comorras no presenta, pero en la primera contribución sí lo hizo. En la actualización no presentó nada. Haciendo una comparación entre las primeras presentaciones que hicieron los países y las segundas, ya sean actualizaciones o segundas presentaciones, se ve una gran evolución, un mayor detalle en los componentes, se ve que hubo un análisis extenso a la hora de hacer estas presentaciones, pero bueno, hubo algunas que no se pudieron hacer una evaluación al comparar, porque por ejemplo en el caso de Brunei fue su primera presentación. El caso de Zambia, Liberia, Kenia, ellos no se ven una evolución, sino que su primera presentación fue mucho más completa que la que vemos acá. Zambia no hace una evolución, pero cambia en su segunda presentación, directamente no las menciona y hace una tercera actualización, donde ahí en vez de mencionar metas, menciona indicadores, o sea, como casi un cambio en el análisis. Después, un dato importante, que por lo menos para mí, que se hicieron algunos apartados de género, integran la perspectiva de género en la adaptación, que son los casos de Benín, Gambia, Congo, Tanzania y Túnez. Y también Sudáfrica y Togo hacen mención a las problemáticas que tuvieron después de COVID en sus presentaciones. Respecto a la meta global para adaptación, de las 38 NDC, solo 4 países las mencionaron. Y bueno, después en líneas generales hubo un gran avance en adaptación. Para que vean más o menos en el cuadro, solo un país fue en realidad el que presentó una comunicación, otros que no refirieron, y el 80% hizo mención al componente en sus presentaciones. Bueno, Susi. Sí, hola, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Sí. Bien, perfecto. Bueno, yo voy a comentarles a grandes rasgos lo que ha sido el análisis de los medios de implementación, los famosos MOIs. Fíjense que en el caso de África, la mitad de estos 40 documentos que hemos analizado han hecho referencia a los 3 medios de implementación, ¿no? Financiamiento, construcción de capacidades y transferencia de tecnología. El resto hace referencia a uno de esos componentes, generalmente prestan mayor atención a lo que es financiamiento, o bien hace referencia a construcción de capacidades, transferencia de tecnología, pero también es muy variada, ¿no es cierto?, la construcción que hacen dentro de las contribuciones estos países sobre esas necesidades de financiamiento y demás. Hay algunos que, por ejemplo, hacen distinción entre mitigación y adaptación, o sea, diferenciando los costos, ¿no es cierto?, cuantitativos entre uno y otro. Hacen también distinción entre si son condicionales o no. Así que, bueno, hay una gran variedad en ese sentido. Hay 9 países que son los que incluyen referencias a costos o valores cuantitativos, como les decía. Algunos hacen una referencia, ¿no?, a un monto aproximado. Y bueno, lo que les decía también, que hay una gran diversidad en cuanto a estructura y asignación de financiamiento, según obviamente las características nacionales de los países, ¿sí? Bueno, algo también que llama la atención en realidad en este grupo regional es que todos enfatizan esta necesidad de financiamiento para lograr la implementación de justamente de estos 3 medios de implementación. Y aún más también, lo que muchos empiezan a hacer fuerza en estas contribuciones, en estos compromisos climáticos, es que justamente la necesidad de financiamiento para cumplir con las metas que habían señalado mis compañeros anteriormente es muy grande. Si bien hay algunos países, ¿no es cierto?, que tienen como una meta incondicional un poco más fuerte,
pero lamentablemente están muy atados a la necesidad de financiamiento externo, ¿no? Para lograr toda la implementación de las acciones climáticas al interior de sus territorios. De estos 40 países, hay 21 que no especifican estas necesidades tecnológicas o de capacidades. Mucho tiene que ver también con las circunstancias y por ahí también la falta de capacidades técnicas, de recursos, ya sea recursos humanos, conocimientos y demás, para poder, ¿no es cierto?, hacer como una evaluación de sus condiciones, de sus circunstancias nacionales, y realmente poder decir cuáles son esas necesidades tecnológicas o de capacidades que requieren para lograr la implementación efectiva de las contribuciones. En el caso de si dan cuenta o no de los fondos internacionales o del apoyo recibido, ¿no es cierto?, bueno, por ejemplo, del fondo de, no sé, fondo de adaptación o de medio ambiente y demás, todos estos fondos que generalmente destinan, ¿no es cierto?, ayuda a países en desarrollo. Generalmente hay pocos países, solo 9, que son los que identifican este apoyo recibido por los principales fondos multilaterales climáticos o proyectos vinculados con el mecanismo tecnológico. Y, por ejemplo, 11 de los 40 dan cuenta de ese apoyo recibido, incluso también de bancos nacionales o internacionales, ¿sí? Y bueno, ahí está un breve gráfico, ¿no es cierto?, para hacer referencia a esto de, bueno, cuántos son los países que han incluido los medios de implementación o no en sus compromisos. Y bueno, voy a cerrar también con las conclusiones, ¿no es cierto?, en particular de África, de nuestro grupo regional. Y bueno, como lo han referenciado mis compañeros en sus presentaciones anteriores, África tiene una gran extensión, ¿no es cierto? Presenta una gran amplitud territorial. Bueno, tenemos muchísimos estados que tienen también una gran diversidad de características. También tenemos una cuestión incluso también muy parecida, ¿no?, a lo que nos pasa a nosotros como Argentina también, esto de, y bueno, y América también, esto de ser un continente muy, muy largo, digamos, en latitud, y bueno, justamente presenta estas 3 franjas climáticas muy diferentes, y eso también hace, ¿no es cierto?, que cada uno de los países tenga también como diferentes vulnerabilidades y también capacidades para hacer frente, ¿no?, a lo que es el cambio climático. En general, las propuestas y metas que presentan estos países no son de alto impacto, es lo que hemos notado, digamos, en el análisis de los compromisos, justamente por las condiciones socioambientales, muchos países atravesados por conflictos políticos, étnicos y demás, políticas institucionales, estructurales que realmente dificultan, ¿no es cierto?, por ahí construir indicadores o realizar estimaciones o realizar evaluaciones, ¿no es cierto?, de la política climática, y justamente esta carencia de información hace que muchos de los países, a muchos les cueste, ¿no es cierto?, plantear objetivos más ambiciosos en la reducción de emisiones. Y esto justamente se refleja en estas brechas que nosotros fuimos viendo entre las metas condicionales y las incondicionales, ¿no?, es lo que le decía anteriormente. En el tema de adaptación, también lo que decía Emi, bueno, realmente hay una gran disparidad, ¿no?, porque por ahí notamos que en mitigación hay como una tendencia o cierto estándar, y vemos que por ahí casi todas las contribuciones tienen una similitud en presentar la información, pero en el componente de adaptación es un poco más difícil, ¿cierto?, porque no hay una estructura tan definida, si se quiere. Entonces hay mucha disparidad en cómo se presenta la información y también cómo cada uno define, ¿no es cierto?, esas metas. Bueno, lamentablemente no hay mucha referencia a lo que es la meta global de adaptación, ¿no? En ese caso, casi todos los países lo obvian, digamos, en sus contribuciones. Bueno, tenemos también una continuidad respecto de los primeros compromisos que presentaron, que hay una gran importancia, ¿no es cierto?, del sector AFOLU y de energía en las medidas de mitigación, que justamente son los principales sectores emisores en la mayoría de los países de África.
Bueno, lo que ya habíamos comentado también, que si bien no son grandes emisores, salvo los países que había mencionado Emi en un primer momento, sí hay notoriamente un aumento en la ambición climática, y también hay que destacar que cumplen metodológicamente con las métricas del IPCC. Hay algunos que, por ejemplo, suman, aparte de los gases, ¿no es cierto?, reconocidos los 6 gases por el IPCC, hay otros que van a contemplar otros gases, ¿no? Gases fluorados, contaminantes atmosféricos, o por ejemplo las partículas volátiles, por ejemplo. Así que eso también es un avance, digamos, dentro de la región. Y bueno, también lo que les decía sobre esta falta de capacidades técnicas y tecnológicas dentro de lo que es en cada uno de los países, hace justamente, perjudica este reconocimiento de qué es lo que necesita cada uno en financiamiento, tecnología y capacidades. Y eso también, en cierta manera, ¿no es cierto?, es algo que no los ayuda para poder justamente presentar solicitud de ayuda internacional, ¿no?, y poder realmente efectivizar esos planes y estrategias a nivel nacional. Así que bueno, básicamente son esas las conclusiones de la región de África, y bueno, pasamos al siguiente. Bueno, el segundo grupo, Asia-Pacífico, es muy heterogéneo, y son mucho más que África, porque bueno, engloba Asia, engloba los países del Golfo Pérsico, Oceanía, y bueno, son 52 países, de los cuales analizamos 36. Hay algunas particularidades, por ejemplo, Yemen es el único que no presentó ninguna NDC, también Yemen es un país que está en medio de una guerra, pero sí podemos nombrar que algunos países, sobre todo, es interesante mencionar que los países insulares, los que, digamos, tienen mayor preocupación por el cambio climático, depende de su supervivencia, como está dando incluso, son los que ya han presentado una segunda contribución. Y también en ese grupo destaca Emiratos Árabes, por ejemplo, ya llegando a la segunda contribución, y Omán. Después, también sí queremos destacar que Filipinas y Turquía, dos países importantes de desarrollo, presentaron recién su primera NDC, mostrando también que Turquía es un país que no se ha comprometido mucho climáticamente. Bien, de vuelta a este tema de la región heterogénea, tenemos el polo industrial actual del mundo, Corea, Japón, China, digamos, los grandes emisores. También tenemos Indonesia, o sea, están dentro del top 10 de emisores, hay unos cuantos en este grupo. También hay grandes países en desarrollo, los países insulares, países pequeños pero con alto PIB per cápita, entonces lo que se refiere que pueden tomar medidas más fuertes, por su capacidad económica y tecnológicas, y también hay países menos adelantados, igual que había acá. Y también ahí pusimos la categoría de estados ambiguos, digamos, son países exportadores de petróleo, pero a su vez, digamos, cumplen con el Acuerdo de París presentándose como son casos particulares. Bien, y por último, Bután, que es uno de los pocos, no recuerdo, el único país que hoy en día es carbono neutral. Es un país muy pequeño, pero en su caso diferente a la región. Bien, de vuelta al tema de las metas, hay metas en diferentes años, hay metas relativas a sectores, que eso no aparecía en África, metas absolutas, metas de intensidad de carbono, o sea, cuánto energía se gasta por, cuánto de emisiones se utiliza por energía que se consume. E incluso hay un país que no presenta ni siquiera. Bien. De vuelta al tema de las metas condicionales. En este caso, hay menos países que presentan metas condicionales e incondicionales. Ahí también demuestra que este grupo tiene algunos países de alto poderío económico. Se tienen una capacidad diferente. De todas formas, sí se ve algunos países que han presentado grandes diferencias. Por ejemplo, Pakistán, ¿sí? Un país que ha salido muchas noticias últimamente, las limitaciones y demás, Jordania, Filipinas también, y ahí Indonesia, que es uno de los, si no me equivoco, el séptimo emisor mundial, presenta una diferencia de un 12%, o sea que es un país que necesita del apoyo internacional para poder aumentar su ambición climática. Bien,
21 cumplen con los anexos 1 y 2, algunos cumplen parcialmente, y casi la totalidad del grupo presentó una contribución más ambiciosa. Ahí está el tema de que Indonesia no presentó una contribución más ambiciosa. De vuelta, teniendo en cuenta que es uno de los principales emisores, es un hecho preocupante. Y después tenemos que las metas de Arabia Saudita, China, Corea, Indonesia y Turquía no son suficientes para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. O sea, no estaríamos en una trayectoria que limite a 2 grados o menos. Y de los países analizados vemos que se mantiene más o menos la tipología de la alimentación. O sea, se mantiene las metas. Acá, bien. Y esto también es interesante. En este grupo aparece ya la carbono neutralidad. China la menciona 2060, Corea del Sur 2050 y Papúa Nueva Guinea para 2030. De vuelta, un país altamente vulnerable al cambio climático con una gran ambición. Y después tenemos Fiji, Islas Marshall, Islas Salomón, Japón, incluso el lado de Nauru, que presentan 0 emisiones, lo cual es incluso más difícil de alcanzar. Después el tema de los co-beneficios de mitigación, que no hablé en el grupo de África, digamos, se refieren a beneficios de la mitigación que van para el lado de económicos, de salud, o sea, cómo repercute en otros sectores. El 58,3% presenta este apartado de clarificación, y de vuelta, el sector más importante acá es el de la energía, y también el IPU es importante. Bueno, acá se ve claramente las características de la región. Y claramente las medidas apuntan a energía renovable, eficiencia energética y algo de manejos de bosque y técnicas de cultivo. Incluso ya aparece, incluso en países productores de petróleo, la idea del hidrógeno, una industria a futuro que puede reemplazar algunos combustibles fósiles, sobre todo en grandes líneas. Bien. Y acá, por último, si no me equivoco, lo último que abordamos, los gases de efecto invernadero. China obvia el metano, o sea, teniendo en cuenta las capacidades metodológicas institucionales de China, bueno, es una intencionalidad política. Y en cambio, en el otro extremo, países como Tonga y Samoa, con una capacidad institucionales, pero con alta vulnerabilidad, sí presentan todos los gases de efecto invernadero. Bien, seguimos. Bueno, siguiendo con la misma línea de adaptación, teniendo en cuenta los parámetros que ya les había comentado, todas las NDC que analizamos presentan un componente de adaptación, pero no llegan a ser una comunicación de adaptación. Tenemos 3 casos que no lo hicieron, que es Japón, que hay que destacarlo porque es uno de los países desarrollados en este grupo, Turquía y las Islas Marshall, que en el caso de las islas ellos asumen el compromiso de presentar su comunicación de adaptación con el Plan Nacional de Adaptación, pero no lo hicieron, así que bueno, tomamos como que no está presentado. En el caso de Nepal, ellos presentan como si fuera una comunicación, pero al analizarla no lo es, y Camboya es el único en este grupo que sería una comunicación de adaptación. Y es muy interesante esta presentación porque incluyen áreas transversales, no solo género, sino que también jóvenes, y incluyen la participación del sector privado en adaptación. Casi todos utilizan metas cualitativas, salvo Camboya, Pakistán, Qatar, Tonga y Emiratos, que usan cualitativas y cuantitativas. Hay 4 que no contienen metas: Islas Marshall, Filipinas, República de Corea y Turquía. Bueno, como les dije, analizamos la evolución en comparación con su primera contribución, y en la mayoría se ve un gran detalle y una mayor evolución a la hora de tener en cuenta este componente, y hay algunas que no pudimos analizar la evolución. En el caso de Irak, Filipinas y Turquía, además de que no presenta en este caso el componente, es su primera presentación, así que tampoco podemos evaluar previamente qué fue lo que hizo. Irak y Filipinas también fue su primera. Japón y Turquía no presentan directamente el componente, entonces no se puede evaluar. Y Fiji y Kuwait, la primera presentación que hicieron fue más completa que la actualización.
ninguna de las presentaciones hace referencia a la meta global de adaptación. Para completar el cuadrito, para que ustedes puedan ver y comparar, tenemos pocas comunicaciones y bueno, algunos estados que directamente omiten este componente a la hora de sus presentaciones. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, bueno. Para los medios de implementación en la región de Asia-Pacífico, esta vez, a diferencia del primer documento, fueron tantos países que fuimos por características generales que se fueron encontrando en los documentos respecto a los medios de implementación. Y primero tenemos la inclusión o no de los medios de implementación en estos documentos. No mencionaron 3 países. Después hicimos una diferencia entre los que mencionaron de manera general sin desarrollar estos medios de implementación, que fueron 19, y mención y desarrollo, sectorización y diferenciación entre los 3 medios de implementación, que fueron 13 países. Una característica común que se repitió, igual que como mencionaron en el grupo de África, fue que hubo una mayor referencia a las necesidades de financiamiento internacional y mayor desarrollo de este medio de implementación por sobre aquellas de tecnología y capacidades. A la vez, dentro del medio de implementación de financiamiento internacional, pudimos observar distintas características dentro de estos documentos analizados. Por ejemplo, una de esas fue quienes incluyeron o no los costos estimados de sus objetivos de mitigación y o adaptación. En este caso, los que sí incluyeron fueron 16 países, y como África también mencionó Susi, la inclusión de estos costos varía según cada documento mucho, si es que mencionan solo mitigación, adaptación, y cómo a la vez dentro de esos objetivos se incluye. Hay algunos documentos que incluyeron incluso por sector también el financiamiento requerido. En la mayoría de estos casos se diferenciaron las estimaciones por cada componente. Y otro factor también que se repitió fue la referencia a la construcción de capacidad como factor básico para acceder a este financiamiento. Sobre todo se mencionó o se encontró en diversos documentos que se estaba trabajando hacia el establecimiento de una autoridad nacional designada para acceder al financiamiento internacional. Otra característica que se encontró en esta parte fue una necesidad y apoyo de una mayor exploración al uso de instrumentos basados en el mercado, según el artículo 6 del Acuerdo de París. Y por último, y tema de la agenda de este año de la COP, una mención recurrente a las pérdidas y daños, y la mención de diversos documentos que ya se estaba trabajando hacia la cuantificación de los mismos. Por último, tecnología y capacidades, como ya mencionamos, fueron los medios de implementación menos desarrollados por los documentos analizados. Quienes incluyeron y desarrollaron esto fueron solo 5 países. En los otros documentos se pudo observar una sola mención general hacia estas tecnologías y capacidades, pero sí una fuerte referencia hacia la necesidad de mejorar estas 2, y su relación también con el financiamiento. En términos de tecnología, hubieron también documentos que mencionaron ya el desarrollo de evaluación de documentos de evaluación de necesidades tecnológicas, y algunos que estaban en proceso. Los 2 casos analizados por separado en esta región fueron Japón en su calidad de país de anexo 2, y como parte, siguiendo lo que se mencionó en el primer documento, no hubo un mayor desarrollo de su rol como país del anexo 2. Siguió sin mencionar los medios de implementación o cómo ha avanzado en este caso. Y China se analizó por separado también por su mayor rol en la gobernanza internacional y en la agenda ambiental,
que hoy ocupa, y fue interesante observar porque si bien no menciona sus necesidades en materia, bueno, de medios de implementación, sí menciona los medios de implementación como parte de su cooperación internacional y como parte de cooperación sur-sur, y cómo las inserta dentro de su iniciativa de la nueva ruta de la seda, y como parte de programas llevados a cabo por China para brindar estos a países menos desarrollados. Bueno, seguimos entonces con las conclusiones. Bien, las diferencias de vueltas. Es una región muy heterogénea, donde vimos todo tipo de países. Sí notamos que algunos países grandes emisores no cumplieron con las expectativas, digamos, de acuerdo a su nivel que debería ser de compromiso. Pero ahí incluso también vimos que en el caso, por ejemplo, de China, ni siquiera encontramos la ANC traducida en inglés. Eso personalmente a mí me pareció algo a destacar, digamos, teniendo de vuelta, teniendo en cuenta la capacidad institucional de algunos países, ni siquiera traducida en ese. En el caso de Argentina sí se hizo. Y ahí vemos bien la diferencia con los países insulares, que sí le dan una mayor importancia a la temática, a comparación de pedir a algunos países en vía de desarrollo, como China, Japón y Corea. Bien, ¿la adaptación? Sí, bueno, en adaptación, como les conté, vimos una gran disparidad respecto a la forma en que incluyen este componente. En general se ve eso en la mayoría de las NDC, porque no hay un lineamiento tan definido como en mitigación, que si ustedes se ponen a ver cada una, tienen como una obligación de facilitar la claridad en ese aspecto. Entonces, si entran, tienen un cuadro y está bien especificado cada uno de los puntos. En el caso de mitigación, de adaptación no, cada país presenta como quiere y tiene en cuenta lo que tiene ganas. Y bueno, ninguna de las presentaciones fue una comunicación de adaptación, salvo la de Camboya. El resto simplemente mencionan el elemento o no lo mencionan. Y Japón, que es uno de los países desarrollados de este bloque, directamente el componente lo omite. Y bueno, como dijo ya mi compañera, es uno de los puntos que destacamos a la hora de analizar este grupo. Bien, y por último, en cuanto a los MOIs, no vimos una importancia que le hayan dado al grupo en general, como si en África podría haber una importancia más marcada, solamente por ir en caso de financiamiento. Sí, también destacar que los países del anexo 2, por ejemplo, Japón, no incrementan su ambición en el caso de ayudar a los países en vía de desarrollo. Y sí, hay contrasta con China, que sí se ofrece como un país que puede apoyar a otros países en vía de desarrollo sin ser él considerado un país desarrollo. Bien, pasamos a Lula. Perfecto, muchas gracias y buenas tardes. Voy a pasar a comentar acerca de la región de América Latina y el Caribe, que tiene muchas cuestiones similares a la situación de África, debido a su extensión territorial y la cantidad de población que comprende, así también como la gran disparidad y grandes diferencias que caracterizan tanto al tamaño en sí, la variedad de biomas y de su geografía, por lo que hace también a la gran diferencia a la hora de poder trabajar estas temáticas ambientales. También es importante destacar que es una de las regiones más vulnerables, con mayores problemáticas en relación a cambio climático, a la vez que comprende a varios de los países con más biodiversidad del mundo, con lo que eso significa, ¿no? Como es el caso de Brasil, Colombia, y también puede ser el caso de un país menor como es Costa Rica. A pesar de estos datos, se destaca que la región es responsable del 11% del total de las emisiones de dióxido de carbono acumuladas históricamente entre el periodo
industrial de 1850 hasta los datos de 2019, por lo que se puede decir que si bien son muchos países los que comprenden la región, la responsabilidad que tienen por emisiones no condice con su tamaño, ¿no? Tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas también, el término que mencionó el compañero. También es importante destacar que hasta el año pasado solamente 17 países de toda la región habían realizado sus respectivos informes, ya sea su primera o segunda NDC con sus respectivas actualizaciones, representando un 83% de las emisiones de la región. En este sentido, es importante destacar que algunos de los países mencionan el tipo de gases en sus comunicaciones, y también destacan algunos sectores que se repiten en diversos países, y también hay países que sectorizan particularmente sus prioridades, ¿no? Hay muchos países que mencionan el componente de mitigación con mayor relevancia al componente de adaptación y viceversa, pero centrándonos en lo que es la mitigación, podemos decir que hay un mayor peso que en relación a la adaptación. Esto se debe especialmente por la vulnerabilidad que tienen la mayoría de los países. Pensemos en los efectos del cambio climático en países insulares como son los más pequeños de Centroamérica, especialmente, por lo que también plasman de alguna manera en sus respectivos documentos estas situaciones que, como decía, van a ser muy diversas. Y también dependiendo de la política climática que reflejen en cada uno de los países, especialmente haciendo referencia a si se trata de una primera, segunda contribución, o si es directamente una actualización. Hay divergencias en relación a eso. Pero en reglas generales se expresa una mejora en la metodología de las NDC en relación a las que han sido presentadas anteriormente. Por supuesto que no se puede hacer ese mismo análisis siendo la primera comunicación. Y también es de destacar en este sentido, de la recopilación de documentos que se hicieron, que la mayoría de los países han tabulado, sistematizado la documentación de una manera técnica, clara, transparente, que fue uno de los puntos de análisis, en su proceso de elaboración de las NDC y de las metodologías que fueron utilizadas. Por ejemplo, lo que fueron las decisiones 4 CMA1 y la 9 también, que fueron importantes para el análisis también. En cuanto a algunos países que se pudieron observar, como fue el caso de Perú o Nicaragua, no han presentado la información más bien detallada o tabulada, sino que hay poca profundización de algunos componentes, como es el caso de la mitigación. La siguiente, por favor. Bien. En el caso de Antigua y Barbuda, un país mucho más pequeño, se puede observar que su NDC es muy ambiciosa, como han sido otros países también, pero me interesa destacar este país por su tamaño, sabiendo que la responsabilidad climática de emisiones ha sido muy baja, ya que contribuyó a un 0,002% de las emisiones globales. Es un país altamente vulnerable al cambio climático por su condición geográfica, pero su voluntad, sin embargo, se plasma fuertemente en su documento, que está
muy comprometido con su política climática, ya sea informar, como también para ejecutar esas políticas climáticas de aquí al futuro. Y en el caso de Argentina, ya que es a donde estamos, cabe destacar que su documento es más ambicioso que el documento presentado anteriormente, destacando también que su porcentaje de participación en las emisiones globales es de un 0,9%, que a su vez este país presenta una meta absoluta incondicional, es decir, no es condicionada a apoyos externos de financiamiento, y también es importante destacar que se aplica a todos los sectores de la economía. Ese es un punto interesante también cuando uno hace una comparación de una región, porque hay países que sectorizan su documento, pero hay otros que plasman su contribución en todos los sectores de la economía para poder mitigar justamente. Y para finalizar esta sección de mitigación, realizando un enfoque, un balance de este enfoque de los diferentes componentes, se dice que la segunda contribución, la NDC de Argentina y su respectiva actualización, incluye una sección de información para la claridad, transparencia y comprensión, al igual que otros países también, para poder tener más sistematizada esa información pertinente y poder conocer cuál es la contribución del país o de los países en cada uno de los componentes, bueno, en este caso de mitigación, ya que hacíamos referencia a eso. Pasando a la adaptación, acá también me sumo a los comentarios que hicieron anteriormente de África y de Asia-Pacífico en relación al componente de adaptación, que es menos sistematizado y se le da un tratamiento diferente que al de mitigación por diversas razones, especialmente por la vulnerabilidad que se tiene en los países y la necesidad de mitigar. Pero también es muy importante lo que es la adaptación, ya que hay varios de los países, no voy a decir todos porque hay una gran diferencia entre ellos, pero han mejorado la reportabilidad y las políticas climáticas en relación a adaptación en relación a las NDCs anteriores. Este fortalecimiento del componente se refiere más que nada a lo que es una concientización acerca de los riesgos del cambio climático. De ahí la voluntad de avanzar con este componente y la necesidad también de obtener diferentes herramientas de financiamiento, construcción de capacidades técnicas y tecnológicas, que ya después vamos a ir con eso, pero me parece importante destacarlo desde este primer momento. Bueno, en adición, el artículo 2 del Acuerdo de París, que se propone aumentar la capacidad de adaptación en efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia del clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases, de un modo que no comprometa la producción de alimentos. Bueno, esto me pareció importante destacarlo acá en esta región, porque sabemos que muchos de los países de la región son productores de alimentos, muchísimos con capacidades enormes, una gran proporción de su economía se debe al respecto, por lo que es clave esta necesidad de adaptación y de avanzar en el componente para cada uno de estos países, especialmente lo que son los países mayores, como en el caso de Argentina. En relación a lo que es el artículo 7 del mencionado acuerdo, que establece que cada parte debería presentar y actualizar periódicamente la comunicación sobre adaptación, incluyendo prioridades, necesidades y aplicación de apoyo, así también como planes y medidas, sin que suponga una carga adicional para las partes de los países que son en desarrollo. Eso también es importante, pero sin embargo, como decía anteriormente, no todos los países incluyen elementos de esta decisión o en esta línea,
que nos parece que sería clave que lo retomen quienes los tienen un poco vago, a la vez que es importante que aquellos países que no mencionan esta cuestión lo puedan reforzar para la próxima NDC y sus respectivas actualizaciones. Y finalmente, para la cuestión de adaptación, se destacan los casos de Nicaragua y de Brasil, en las que el componente es inexistente. En el caso de Nicaragua, su documento es complejo, tiene una estructura sólida, pero no hace referencia a la cuestión de adaptación. En el caso de Brasil, es lo contrario, es una NDC muy cortita, con poca profundidad y bueno, no hace referencia a la cuestión de adaptación. Por lo que es importante destacar estos dos países y su situación. En el caso de los medios de implementación, ahí les muestro la tabla que hicimos con mi compañera, con Sofía, por cada uno de los medios de implementación. Ahí tenemos los países, los 17, y cada uno de los medios: financiamiento, construcción de capacidades y tecnología. Acá se ve algunas similitudes y diferencias también entre los países. Hay muchos que mencionan los tres medios, aunque hay un tratamiento desbalanceado, porque podemos ver que la mayoría se refiere a lo que es el financiamiento, aunque hay disparidades en relación a los países, a la cantidad de financiamiento que necesitan. Acá es importante destacar el condicionamiento que se tiene para la obtención de financiamiento, porque hay países que son reconocidos como de ingresos medio alto o medio bajos, dependiendo del caso, por lo que también hay diferencias a la hora de esa obtención de financiamiento. Y también hay una diferencia a la hora de explayar en sus respectivos documentos cada una de estas necesidades. Hay países que reconocen que necesitarían medios, como es el caso de Costa Rica, pero que aún así no condiciona su accionar de la política climática al respecto por esa obtención o no de los medios, por lo que su compromiso es sumamente alto, que es un país que vale la pena destacar por su política climática. En el caso de Argentina, se profundiza las necesidades de apoyo internacional, pero no da valor cuantitativo de costos o de apoyo ya recibido. Hace una profundización más de lo que son las metas cualitativas más que cuantitativas. Eso también es importante para destacar de Argentina. Y yendo a lo que son las conclusiones de la región, hay varias, pero les voy a expresar las más interesantes, es que los países han avanzado en la incorporación de la protección ambiental en su toma de decisiones, especialmente en lo que es la institucionalización y la legislación ambiental. Pero aún así, hay todavía muchas dificultades para incorporar los temas ambientales a lo que son las políticas públicas, la implementación y el seguimiento, especialmente creo yo las cuestiones de el seguimiento de las mismas. A su vez se ve una gran ambición a nivel general de los países, que se puede expresar en las metas, que van siendo cada vez más ambiciosas, especialmente cuantitativamente en aquellos países que mencionan una meta cuantitativa, y aún así los compromisos, de hecho, el expresar los medios de implementación y las necesidades que tienen, ya da cuenta también del compromiso para poder mejorar con su política climática. A la vez que hay una mayor y una más profunda metodología de las NDC a lo largo del tiempo, especialmente con los países que han lanzado su segunda NDC. Siguiente, por favor. Por lo que
podemos hacer una diferenciación de algunas NDC que en su documento le dan una menor jerarquía a la adaptación. De ahí la disparidad que tanto hago hincapié para poder realizar un análisis más profundo de las NDC de la región en su conjunto. Bueno, en el caso de los medios de implementación, que recién lo comentaba, pero a modo ya de cierre, de conclusión, se destaca el desbalance de los medios a la hora de expresar cuáles son las necesidades que se tienen, pero aún así la mayoría de los países pueden demostrar cuáles son las necesidades que tienen, que eso me parece interesante, que se dé a conocer también para expresar su necesidad de apoyo. Y por otra parte, hay una muy poca mención, por no decir nula, de la meta global de adaptación, como también comentaban anteriormente, lo que se puede deber a las faltas de capacidades técnicas para su respectivo abordaje. Por otra parte, en el caso de Perú, es quien la destaca de forma explícita, y me pareció interesante esa contribución del país en este sentido. Así que muchas gracias. Bueno, entonces ya pasando al que sería el último de los grupos, voy a tratar de ser rápido, cosa de no aburrirlas y aburrirlos, y poder pasar a las preguntas y a los intercambios. El último de los grupos es el grupo de Europa Occidental y otros, y es un grupo bastante diverso, pero que tiene una característica clave, si se quiere. La diversidad es más bien geográfica. ¿Por qué? Porque hay países miembros de Oceanía, de Europa y sobre todo América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Pero no obstante, tiene algunos elementos homogéneos, fundamentalmente su poderío económico y sus distintos factores de poder, como ser el hecho de que 3 de los 5 miembros del Consejo de Seguridad son de este grupo regional. Entonces, en ese sentido, podría decirse que es el grupo por naturaleza de los países del norte. Otra de las características, como les decía, es que son países con un gran nivel de Producto Interno Bruto, no solo global, sino también per cápita, y que fundamentalmente son los responsables históricos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es un poco lo que muestra el gráfico de la derecha, donde está América del Norte y Europa, y entre ambos sumarían cerca de un 40%. Y si le sumamos a Australia y Nueva Zelanda, que decíamos que integran el grupo, tenemos que casi la totalidad de las emisiones globales históricas se originaron por parte de la acción antrópica o de la acción del hombre en estos países regionales, ¿no? Entonces, de ahí un poco el mensaje inicial de las características de este grupo es que por su volumen, no solo en términos económicos, sino de emisiones, deberían ser los países con mayor nivel de compromiso y mayor apoyo hacia los países en desarrollo. Otra de las características es que estos grupos han negociado históricamente en el marco de la Convención de Cambio Climático, y lo están haciendo ahora mismo dentro de grupos que defienden, por supuesto, los intereses de los países desarrollados, como son por un lado la Unión Europea, que negocia como bloque, y otro grupo, el grupo Umbrella, que reúne en la convención a los países desarrollados. Es importante destacar que en relación a nuestro último documento hay muchos países que se adicionan a este análisis, por ejemplo, la Unión Europea, Australia, Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, es decir, nuestro documento anterior, al no contar con muchas de las nuevas NDC o NDC actualizadas, se había perdido la riqueza de los grandes o los principales actores en materia climática del grupo. Y es importante decir que la mayoría de los países han presentado sus nuevas NDC o actualizadas, a excepción de 2, que en realidad no es que no las han presentado, sino que reúnen características especiales por sus situaciones o por algunas situaciones concretas.
como ser Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, recuerdan, había anunciado su retiro del Acuerdo de París, y después, al volver a integrarse, vuelve a presentar una primera contribución nacionalmente determinada, en vez de presentar una segunda o una actualización. Y el caso del Reino Unido también es particular. ¿Por qué? Porque a partir del Brexit, lo que hace es presentar una nueva contribución separada de la que había sido la contribución de la Unión Europea. Entonces, parecía interesante mencionar ese elemento previo. Respecto a lo que tenemos en materia de litigación, bueno, en general hay una tendencia al aumento de las ambiciones por parte del grupo. No obstante, la naturaleza de los incrementos es variable y es muy disímil entre los países, ¿no? Y algunos que me parece interesante mostrarles, porque digamos, es algo que podría considerarse poco ambicioso, y sobre todo Australia, que ahí vemos que su nivel de emisiones ronda el 26 y el 28%, es un porcentaje que se encuentra incluso retrasado en lo que es mucho de los porcentajes de compromiso de América Latina, de otras regiones en desarrollo, y en su índice actualizada tampoco incorpora un mayor porcentaje, es decir, no aumenta su ambición. Y el caso de Suiza es similar. Si bien Suiza tiene un 50% de compromiso de reducción de emisiones, en su índice actualizada no incrementa ese porcentaje y agrega la palabra al menos, que en realidad podría parecer sonso, pero en el proceso de negociación y en estos compromisos es importante. No obstante, es poco ambicioso, porque en vez de decir, bueno, vamos a aumentar hacia un 60 o un 70, decimos, bueno, al menos va a ser el 50, ¿sí? Es decir, que va a ser un piso y no un techo, pero no obstante no hay un incremento porcentual. Pero hay otros países donde sí, o grupos de países, como sería la Unión Europea, donde sí se observa un mayor aumento de la ambición, ¿no? La Unión Europea pasa de un 40% a un 55%, lo que supone un 15% aumento. Reino Unido también tiene un aumento porcentual considerable, del 40 al 68%. No obstante, los porcentajes no lo son todo, porque muchas veces hay trampas, podría decirse, metodológicas o en la forma de calcular las emisiones, que hace que esos porcentajes aumenten, pero a lo mejor cambian los años de referencia o las metodologías, y no es el aumento tan grande. Eso un poco pasa en el caso del Reino Unido. Si bien su aumento es considerable, de todas formas, no es un 68% en relación al anterior, porque el anterior había sido con la Unión Europea. Entonces, como para matizar un poco. En cuanto a los compromisos de lograr la neutralidad carbónica para 2050, acá sí hay bastantes innovaciones dentro del grupo, en el sentido de que la mayoría de ellos incorporan la neutralidad carbónica. Algunos, como Estados Unidos, Reino Unido, incluso muestran los compromisos institucionales que se requieren para alcanzarlas, mientras que otros de los países, a pesar de ser desarrollados, dicen prácticamente que tienen muchas dificultades para lograr ese objetivo, ¿no? Como es el caso de Nueva Zelanda, por su carácter agropecuario, y el caso de Israel, que directamente plantea una reducción del 85% y no la neutralidad carbónica para 2050, quedando ahí por debajo, digamos, de los compromisos del Acuerdo de París. Otro de los elementos que tiene que ver un poco con la incorporación de gases y sectores, que es lo que les mencionábamos antes, acá hay que decir que prácticamente todos los países incorporan la totalidad de los gases de efecto invernadero y incorporan a la totalidad de la economía. Un poco el único que se corre acá es Israel, que quita algunos gases y utiliza algunas trampas metodológicas como las que les mencionaba antes, para los cálculos de algunos sectores y los compromisos en algunos sectores, particularmente en el sector agrícola y en el sector residuos. Y esto, lo que me parece importante mencionarles, es que los países desarrollados tienen la obligatoriedad de incorporar las últimas metodologías de cálculo que va brindando el panel de expertos de cambio climático. Acá Israel no lo hace. Ya entrando un poco en lo que sería la adaptación, es importante decir que la mayoría de los países del grupo no comunican, no tienen un componente de adaptación en su NDC, sino que lo que hacen es presentar comunicaciones de adaptación por separado, que son documentos
por separado, que no son obligatorios para los países, donde mencionan sus compromisos en materia de adaptación. ¿Sí? Ese es un primer elemento a considerar. No obstante, hay algunos países del grupo, como Australia y Canadá, que presentan una comunicación de adaptación y no la incorporan como componente en la ANS, pero sí la mencionan, es decir, aparece permeando distintos elementos del documento. Y después hay dos países de este grupo que son quizá los más jugosos para ver, porque son los que no presentaron ese documento aparte y la incorporan en esta NDC. Entonces, Australia, que decía que es uno de los países que la presentó por separado, que incorpora elementos, como para resaltar algunos aspectos, menciona cuáles son los actores clave para lograr los compromisos en materia de adaptación, y ahí aparecen mencionados distintos ministerios, lo que podrían ser los arreglos institucionales, por ejemplo el Ministerio de Agricultura, Agua, Medio Ambiente. Menciona aspectos que considera interrelacionados con la adaptación, como son la protección de los activos naturales, el incremento de la resiliencia, que eso es directamente una cuestión vinculada a la adaptación, y la generación de oportunidades económicas. Y también identifica algunos elementos claves, como son la recuperación ante sequías, los servicios por las acciones de adaptación, la infraestructura hídrica, ¿no? Vinculado, por supuesto, a las características de su región y a sus características particulares. Sabemos que Australia es un país que la mayor parte de su superficie es desértica. Y en Canadá lo que aparece es la adaptación vinculada sobre todo a la restauración de la naturaleza y algunas acciones vinculadas a lo que llamamos las soluciones basadas en naturaleza con impacto en materia de adaptación. Por ejemplo, el avance con mayor superficie de bosque, ¿no? Que eso genera impactos en mitigación y genera impactos positivos también en adaptación. Y aparece también la adaptación como un elemento clave para las culturas indígenas, para las comunidades indígenas, y la necesidad de respetar estos saberes, que es un elemento también vinculado a la adaptación. Y les decía que Israel y Mónaco son países que no tienen una comunicación aparte, sino que la incorporan en este documento. Entonces, en ese sentido, Israel lo que menciona es su inversión en algunos sectores que considera clave por sus particularidades. Podría decirse que es similar al caso de Australia, es decir, condiciones áridas. Entonces en ese sentido Israel plantea una inversión considerable en lo que es el uso del agua y la adaptación a condiciones áridas y semiáridas. Y también aparece una mención relevante a los aspectos de salud, ¿no? Por ejemplo, frente a las olas de calor, la acción frente a las olas de calor. Y en Mónaco el componente de adaptación aparece muy vinculado a sus vulnerabilidades y los riesgos, por ser un país que, si bien es desarrollado, es un país altamente urbanizado, tiene una pequeña superficie, es un país de litoral. Entonces, en ese sentido, identifica como grandes problemas las olas de calor y las islas de calor, que son fenómenos que se generan en las grandes áreas urbanas, ¿no? Entonces plantea una serie de medidas de adaptación para mitigar esos impactos, sobre todo, de nuevo, vinculados a las soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, el avance con las superficies verdes. Respecto a los medios de implementación, acá pasa algo similar que con adaptación, en el sentido de que los países desarrollados eligen comunicar lo que están haciendo en materia de soporte, sobre todo de medios de implementación a los países en desarrollo, en documentos separados. Entonces, en general hay muy pocas menciones a los países en desarrollo y al soporte prestado a los países en desarrollo en las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿sí? Ese es uno de los primeros elementos que se desprende de este análisis. La mayoría no incorpora nada, pero hay algunos países que, a pesar de comunicarlo por separado, como Mónaco y Australia, también incorporan algunos elementos que son los más interesantes para analizar en este apartado. Entonces, Australia lo que hace es mencionar que orienta más del 70% de su financiamiento hacia acciones de adaptación, lo que se puede considerar un elemento
relevante porque si ustedes recuerdan mencionábamos permanentemente que la adaptación por lo general tiene un trato inferior al que podría considerarse para la mitigación, entonces en este sentido es interesante. Y otro de los aspectos relevantes a mencionar es que la cooperación de Australia va muy orientada a lo que son sus socios y los actores de la región, es decir, el Indo-Pacífico, ¿no? Que eso también no es un elemento menor ni que sea inocente políticamente. Por el lado de Mónaco, también menciona la necesidad de aumentar los flujos de financiamiento y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, sobre todo en medidas que tengan cobeneficio, es decir, que no solo tengan beneficio en materia climática, sino también en materia de océano, en materia de reducción de pobreza, es decir, con beneficios multidimensionales. Pero acá uno de los aspectos que se desprende es que plantea un trato especial hacia los países menos desarrollados, los pequeños estados insulares en desarrollo, es decir, que va a orientar su mayor flujo de cooperación hacia los pequeños estados en desarrollo, los menos desarrollados. Israel no comunica por separado los medios de implementación, pero podría decirse que es bastante pobre lo que incorpora en su construcción nacionalmente determinada, fundamentalmente vinculado a construcción de capacidades, pero no queda muy claro si esa construcción de capacidades está dispuesta a ofrecerla a los países de la región, al resto de los países en desarrollo, y también en conocimientos propios que ha tenido que desarrollar en tecnología por sus características particulares, es decir, combate contra la desertificación, la sequía, manejo de agua, es decir, son elementos que aparecen vinculados a la tecnología, pero no queda del todo claro si están puestos a disposición de los países en desarrollo. Y por último, los mecanismos de mercado, como último elemento para mencionar vinculado al financiamiento, la mayoría de los países desarrollados, que son quienes históricamente más han empujado por los mecanismos de mercado, se manifiestan interesados en utilizar este tipo de herramientas, pero no para cumplir las metas que ya están comprometidas, sino que sería en la mayoría de los casos una situación de adicionalidad. Entonces, en el caso de Reino Unido, donde hablamos de un 60 y pico, esto permitiría a lo mejor llevar a un 70 y pico, es decir, pero no se utilizarían para las metas ya comprometidas. Y respecto a las conclusiones, bueno, lo primero que vemos es que hay un aumento de la ambición, no obstante no todas las trayectorias están en consonancia, y ahí hacía ruido, entre otros actores, el caso de Australia, que es inferior al de muchos estados en desarrollo, inferior al de Argentina, por ejemplo. Otro de las conclusiones es que las comunicaciones de adaptación han sido elegidas como el principal vehículo para comunicar esto y no las contribuciones nacionalmente determinadas en este grupo, lo que contrasta con lo que sucedía en los países, en ocasiones con los países de desarrollo, y que hacen hincapié en los cobeneficios, todo esto que les mencionaba de beneficios asociados, pero no directamente vinculados al clima, y los desafíos locales. Y ahí aparece, por ejemplo, el caso de Mónaco y su perfil urbano, y el caso de Israel y su característica de estado árido. Otro de los aspectos es, de nuevo, que lo que tiene que ver con los medios de implementación es comunicado por separado, no necesariamente las NDC, y acá aparecen algunos elementos que pueden despertar la alarma, por ejemplo, de nuestra región. Y es el hecho de que se priorizan el soporte a actores regionales, y esto se ve en el caso de Australia con el Indo-Pacífico, que deja actores extrarregionales quizá en una situación de mayor debilidad de financiamiento, y fundamentalmente la priorización y la gran priorización de los países con menor nivel de desarrollo. Que esto genera una grieta mismo en la categoría de estados en desarrollo, donde deja a algunos en una mala posición para obtener financiamiento, transferencia de tecnología. Y este, de hecho, es uno de los debates que hoy mismo se está teniendo en la conferencia, ¿no? América Latina queda por detrás en la recepción de financiamiento, y otros países, los que tienen un estatus especial, tienen mejor acceso. De hecho, en la conferencia, que ya me corro, pero ya voy terminando, la conferencia de cambio climático, África está buscando un reconocimiento de estatus especial, lo que nos dejaría en una situación
muy difícil a los latinoamericanos. Susi, te paso la palabra para las conclusiones. Bueno, para cerrar con estas conclusiones, que son obviamente preliminares, porque bueno, estamos en un proceso de cerrar también con otro grupo pendiente, y bueno, ya seguramente van a ver las conclusiones finales cuando se presente el documento, si Dios quiere, el año que viene. Así que bueno, a grandes rasgos, como han visto en estas exposiciones de los grupos, hay una gran disparidad, ¿no es cierto? O sea, vemos una gran disparidad al interior, obviamente, de cada uno de los grupos, que por ahí es más notorio, por ejemplo, en Asia-Pacífico, o en el mismo GRULAC, en nuestra región, y también vemos esta gran disparidad entre lo que venía comentando Joel en el caso de Europa Occidental, que hay muchos países desarrollados, y el resto en el que realmente, bueno, hay diferencias, ¿no es cierto?, de características particulares, circunstancias, recursos, capacidades y demás. Así que bueno, por ahí la región que es un poco más similar en esas características, ¿no?, es África, que casi todos son países muy vulnerables al cambio climático y que obviamente tienen una calidad de ser países en desarrollo, salvo el caso de Sudáfrica como país emergente, ¿no? Y ahí también agrego algo que seguramente lo han escuchado y ha salido en el último informe especial del IPCC de 1.5, ¿no es cierto?, donde hace esta distinción entre las diferentes trayectorias, proyecciones de un escenario 1.5 y 2 grados, y ahí, por ejemplo, es una señal de alerta para lo que es nuestra región, porque justamente es el primer informe del IPCC que nos habla de que la región más vulnerable para los años que vienen en lo que son efectos adversos del cambio climático es América Latina y el Caribe, con un especial énfasis en América del Sur, ¿no? Entonces eso también es un llamado de atención para nuestra región, y en lo que decía también Joel, esto de el acceso al financiamiento, ¿no? Y lo que decía también Melissa sobre estas condiciones de que a veces, bueno, muchos países al tener una condición de renta media no acceden a financiamiento internacional, ¿no? Bueno, también en general se observa que aquellos países, ¿no es cierto?, que tienen como una mayor vulnerabilidad frente a estos efectos adversos, que son generalmente AOSIS, es como que hay una tendencia a que sus NDC sean mucho más ambiciosas en sus metas y demás, y también en los plazos de presentación de los instrumentos. En el caso de, bueno, en África y también en Asia-Pacífico, incluso también en GRULAC, hay ciertas dificultades técnicas de capacidades que también hace difícil esta evaluación o esta definición de indicadores para poder definir las metas condicionales o incondicionales, y también se torna más complejo, ¿no es cierto?, la definición de estas necesidades en los medios de implementación. También vemos que hay mucha disparidad en lo que es la construcción de estos instrumentos, particularmente, ¿no es cierto?, de las NDCs, porque bueno, vemos que si bien mitigación, que tiene como el ICTU, que es la información para la claridad, la transparencia y la comprensión, que es una estructura tabular que facilita, ¿no es cierto?, la comprensión de la información, en realidad lo que es adaptación y medios de implementación es un poco más complejo porque no hay una estructura tan formal en ese sentido. Entonces realmente cada país y bueno, cada región va a presentar la información según, ¿no es cierto?, sus capacidades y también según teniendo en cuenta sus circunstancias nacionales. Vamos a la otra. Bien, respecto de adaptación, bueno, a grandes rasgos vemos que también hay como hay un tratamiento, sigue, digamos, esta idea de adaptación por debajo de mitigación, porque realmente vemos que no todos los países han presentado una comunicación de adaptación según la decisión 9 CMA del Acuerdo de París. Entonces eso también complica, ¿no es cierto?, la definición de las necesidades y las capacidades. Lamentablemente no todos hacen esta referencia a la meta global de adaptación, entonces eso también es también muy difícil después de hacer una evaluación, ¿no es cierto?, de cómo va evolucionando los compromisos respecto de adaptación. Pero sí se destaca, ¿no es cierto?, este compromiso de AOSIS de los países insulares
en darle un mayor peso a la adaptación, que básicamente también ha sido como su gran bandera en las negociaciones climáticas internacionales. En el caso de los medios de implementación, los MOIS, bueno, es una tendencia muy general, principalmente en los 3 primeros grupos que hemos visto, África, Asia Pacífico y GRULAC, esto de manejar muy fuertemente y resaltar la necesidad de financiamiento y no tanto la construcción de capacidades y transferencia de tecnología, ¿no? Y por ahí también vemos que mucho de eso tiene que ver con por ahí la inexistencia o la carencia, la falta de recursos, ¿no es cierto?, al interior de los países para poder, ¿no es cierto?, incluso trabajar en la construcción de las contribuciones, porque algunos países también, en algunos casos países de África, han necesitado financiamiento internacional para la realización de este documento. Y en general pasa también eso con muchos de los documentos que se presentan a la convención, ¿no es cierto?, las comunicaciones nacionales y demás. Si bien hay digamos que hay un aumento en la ambición de los compromisos climáticos en general respecto del documento anterior y es muy cierto también que siguen siendo insuficientes para justamente alcanzar el logro de la meta de temperaturas que propone el Acuerdo de París. Y en línea también con eso, para cerrar, creo que es muy importante, ¿no es cierto?, que tengamos en cuenta el valor de las contribuciones determinadas nacionalmente, porque justamente, como bien señalaban mis compañeros, es el principal vehículo, ¿no es cierto?, digamos, de evaluación de los esfuerzos, y va a ser uno de los principales insumos del balance mundial. Y en esto también aclarar que está muy alineado los ciclos del balance mundial con los de las contribuciones. El primer balance mundial termina el año que viene, y el otro ciclo de las contribuciones empieza en el 2024-2025. Eso quiere decir que el primer balance mundial es clave justamente para hacer esa medición del progreso colectivo y elaborar las recomendaciones, ya sea que salgan en forma de declaración o de decisión dentro de la CMNUC. Pero bueno, es importante porque nos va a ayudar justamente a ver dónde están las brechas, las lecciones aprendidas, para que justamente el próximo ciclo de las contribuciones sean mucho más ambiciosos. Así que bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, con eso entonces terminamos lo que es la presentación por parte del equipo. Está quedando 2 minutos para ser justos con el tiempo que teníamos, así que quedamos abiertos para alguna pregunta en estos 2 minutos que quedan. Bueno, muchas gracias por las palabras ahí expresadas en el chat, entonces quedamos a disposición. Yo tengo una. Pero se advierte una clarísima tendencia de que los más vulnerables son los que más compromiso tienen, pero al mismo tiempo son los que menos capacidad tienen y de todas maneras, como cuando la tuvieran, son los que menos impacto tienen. La pregunta en todo caso es, por lo que dijeron con el grupo de Grupo Occidental y otros, la respuesta me imagino, pero los que más responsabilidad histórica y medio tienen, hay algunos que realmente deben tener un compromiso claro en esto, porque varios de lo que dijeron es claro que no asumen ni su responsabilidad histórica, ni siquiera el hecho de que tienen los medios suficientes, no solamente para reducir sus emisiones, sino para ayudar a los otros a reducir. Hay algunos que podamos decir, bueno, este es un ejemplo que argumenta que es históricamente responsable en haber provocado las emisiones, pero ahora está en un compromiso serio en que va a reducir sus emisiones, las está reduciendo y va a lograr. ¿Hay algunos de los no desarrollados que podamos decir este ejemplo? Bueno, empiezo yo súper rápido por una cuestión de tiempo, pero después podemos seguir debatiéndolo. Europa en los últimos años ha sido un actor que ha empujado mucho la acción y el incremento de la ambición climática. El tema es que, por ejemplo, los nórdicos hacen mucho apoyo, tienen meta ambiciosa y aparte hacen apoyo en términos de medio de implementación, ¿no? Son clave en el financiamiento,
hay actores que muestran compromisos, sobre todo en Europa, no en Oceanía, y en el tema de América del Norte, Canadá y Estados Unidos son siempre un poco esquivos a asumir un mayor nivel de compromiso. El tema es que una cosa son los compromisos y otra cosa es cómo esos compromisos se efectivizan, ¿no? Que eso es un poco lo que está por verse. Porque el compromiso más grande que teníamos, o que tenemos entre los países desarrollados es el de Reino Unido. Pero Reino Unido fue anfitrión de la cumbre del año pasado. Entonces, de alguna forma, habría que ver si esa no es una movida política y si en los próximos años, efectivamente, ese compromiso del 68% se efectiviza, ¿no? Que es algo un poco que va a salir a la luz en el proceso de balance mundial. Y ahí corto para no extenderme más. Le dejo la palabra a alguno de los chicos si quiere. Agradecerles a los presentes y a los que nos fueron siguiendo vía online. Bueno, y el año que viene verán el resultado definitivo. Ya verán el resultado definitivo, y también, por supuesto, agradecemos a quienes nos acompañan virtualmente, y de mi parte una felicitación al equipo, porque los documentos anteriores se habían construido no solo con gente del instituto, sino también con expertos que no provenían del instituto, en muchos casos diplomáticos, gente del ministerio, y en este caso un esfuerzo al 100% de miembros del IRI. Entonces me parece todavía mucho más destacable en ese sentido. ¿Ya está publicado? ¿Ya está subido a la página del IRI? No, esperamos que esté a principios del año que viene. Ahí está. Muchas gracias. No, gracias. Nos despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que anden bien. Gracias. Bien.